¿Qué hace que un hombre como Quentin Tarantino, el enfant terrible empapado de sangre de Hollywood, se incline ante el altar del western? El género que formó sus obras más aclamadas sigue siendo su obsesión. Hoy nos sumergimos en las 13 películas que el propio maestro llama los mejores westerns jamás llevados al celuloide. Estas no son solo películas, son la escuela de cine de Tarantino. El bueno, el feo y el malo. 1966. La mejor película dirigida de todas. Tiempo. No es hipérbole de escuela de cine. Es la propia declaración de Tarantino sobre la obra maestra de Sergio Leone. Estrenada en 1966, este spaghetti western redefinió lo que el género podría ser, tomando el western americano e inyectándolo con arte europeo y ambigüedad moral. El hombre sin nombre de Clint Eastwood alcanza su máximo icónico aquí como Blondie, cazando oro confederado junto a Tuco de Eli Wallach y Angel Eyes de Lee Van Cleef. Leone transforma la guerra civil estadounidense en un escenario apocalíptico, donde las alianzas cambian como la arena del desierto. La obsesiva atención al detalle del director crea un mundo donde los primeros planos de ojos entrecerrados son tan dramáticos como cualquier tiroteo. Lo que hace que esta película sea la favorita de Tarantino no es solo la violencia estilizada, sino el enfoque revolucionario de Leone sobre el tiempo. Las escenas se desarrollan con una paciencia agonizante. La tensión se acumula como una goma elástica estirada. El enfrentamiento final en el cementerio se extiende durante casi 5 minutos con apenas una palabra hablada, una secuencia que Tarantino ha referenciado como puro cine. La influencia de la película en Tarantino es inconfundible. Su predilección por los enfrentamientos mexicanos, los personajes moralmente ambiguos y la violencia operística, todo se remonta a la obra maestra de Leone. Cuando se le pregunta sobre el impacto de la película, Tarantino comentó: "Cuando vi esto de niño, me di cuenta de que las películas podían ser más que solo entretenimiento, podían ser arte que te impacta". Incluso la partitura icónica de Ennio Morricone ha influido directamente en el trabajo de Tarantino. El tema silbado se volvió tan culturalmente arraigado que Tarantino no pudo resistirse a tomar prestadas las composiciones de Morricone para sus propias películas, incluyendo The Hateful 8, que finalmente le valió al compositor su primer Oscar competitivo a la edad de 87 años. Río Bravo, 1959. Si estoy deprimido, pongo Río Bravo y me hace feliz. El amor de Tarantino por el western de Howard Hawks no se trata de acción con armas, sino de pasar tiempo con personajes que se sienten como viejos, amigos. Este clásico de 1959 representa el western en su forma más confiada y relajada, una película más preocupada por las dinámicas de los personajes que por la justicia fronteriza. John Wayne protagoniza como el sheriff John T. Chance, reteniendo a un prisionero peligroso mientras se defiende del poderoso del criminal, hermano. Lo que eleva la película es la familia improvisada que se forma alrededor de Chance, el ayudante alcohólico de Dean Martin, amigo, el veterano cojo de Walter Brennan, Stumpy, y el joven pistolero de Ricky Nelson, Colorado. Juntos crean lo que Tarantino llama la película perfecta para pasar el rato. Hawks filma estas interacciones con una simplicidad engañosa, permitiendo que las conversaciones se desarrollen de forma natural en lugar de apresurarse hacia la siguiente acción. Secuencia. Este enfoque influyó directamente en el estilo cargado de diálogos de Tarantino. Hawks me enseñó que los personajes hablando pueden ser más emocionantes que los personajes disparando, explicó Tarantino una vez en una entrevista. Lo que particularmente fascina a Tarantino es cómo la película equilibra la dureza masculina con la vulnerabilidad emocional. La lucha de Dean Martin con el alcoholismo se desarrolla con una sensibilidad notable para un western de la década de 1950. Cuando las manos de Dude tiemblan demasiado para enrollar un cigarrillo, es un momento de silenciosa devastación que rivaliza con cualquier tiroteo. La influencia de la película se extiende más allá de Tarantino. John Carpenter lo rehizo como Asalto a la comisaría del Distrito 3. Y la premisa básica, un policía y aliados inesperados resistiendo contra probabilidades abrumadoras, se ha convertido en un elemento básico de Hollywood. Para Tarantino, sin embargo, sigue siendo la película de comodidad definitiva, un mundo al que regresa cada vez que la vida real se siente demasiado dura. The Searchers, 1956. The Searchers no es solo el mejor western jamás hecho, podría ser la mejor película estadounidense. Punto. La valoración de Tarantino de la obra maestra de 1956 de John Ford resuena con lo que muchos académicos del cine han argumentado durante décadas. Sin embargo, lo que hace que esta película sea tan crucial en el canon de Tarantino es cómo confronta el oscuro corazón del oeste americano, y por extensión, de América misma. John Wayne ofrece su interpretación más compleja como Ethan Edwards, un veterano confederado que se embarca en una búsqueda de años para rescatar a su sobrina del cautiverio comanche. La inquietante verdad, que se revela gradualmente, es que Ethan tiene la intención de eliminarla por convertirse en una de ellos. Esta exploración de
de racismo y obsesión, transforma al héroe occidental tradicional en algo mucho más perturbador. Ford enmarca este viaje psicológico contra las impresionantes vistas de Monument Valley, creando un lenguaje visual que contrasta la pequeñez humana frente a la inmensidad del paisaje. Los famosos encuadres en la puerta de la película, donde Ethan está aislado de la civilización, han sido referenciados innumerables veces, incluso en los 8 más odiosos de Tarantino. 8. Lo que Tarantino particularmente admira es la disposición de la película para abrazar la complejidad moral. Tarantino señaló, Ford estaba haciendo una película sobre el racismo protagonizada por John Wayne, el héroe de Estados Unidos, como esencialmente un psicópata. Eso requería valentía en 1956. Este examen implacable de los aspectos más oscuros de la mitología estadounidense claramente ha influido en las propias interpretaciones revisionistas de Tarantino sobre el cine de género. Los logros técnicos de la película siguen siendo impresionantes. El uso de Ford de VistaVision para capturar el paisaje creó imágenes de notable claridad y profundidad, mientras que la banda sonora de Max Steiner alterna entre temas de aventura emocionante y motivos inquietantes que subrayan lo cuestionable de Ethan. Motivos. Aunque inicialmente se recibió como simplemente otro western, Centauros del Desierto ha crecido en estatura para convertirse en el texto fundamental para cineastas que examinan la complicada relación de América con su pasado de frontera. Érase una vez en el oeste, 1968, el western definitivo de Leone, una película tan perfecta que parece haber sido esculpida en lugar de filmada. La reverencia de Tarantino por la épica de 1968 de Sergio Leone va más allá de la mera admiración, es más cercana a la devoción religiosa. Esta deliberada y grandiosa meditación sobre el mito del oeste representa a Leone en la cumbre de sus habilidades, creando lo que muchos consideran la corona del spaghetti western. Logro. Solo la secuencia de apertura de la película, de casi 15 minutos con apenas una palabra, demuestra el dominio de Leone. 3 pistoleros esperan en una estación de tren con solo sonidos ambientales, un molino de viento chirriante, nudillos crujiendo, agua goteando sobre un sombrero. Esta secuencia enseñó a Tarantino el poder de construir tensión de manera paciente, una lección que ha aplicado a lo largo de su filmografía. El casting de Henry Fonda en contra de su tipo como el villano de ojos azules, Frank, representa uno de los grandes momentos del cine. Inversiones. La brújula moral de Estados Unidos, transformada en un asesino de niños a sangre fría, sorprendió al público y demostró cómo el spaghetti western podía subvertir las convenciones de Hollywood. Tarantino luego emplearía un casting similar contra el tipo con actores como John Travolta en Pulp Fiction. Lo que particularmente fascina a Tarantino es la exploración de Leone sobre la creación de mitos en sí. El vengador que toca la armónica de Charles Bronson y el forajido reacio de Jason Robards representan arquetipos del western, alcanzando su evolución. Punto final. Jill, interpretada por Claudia Cardinale, encarna la civilización que eventualmente hará que estos arquetipos sean obsoletos. La banda sonora de Ennio Morricone merece una mención especial. Compuesta antes de que comenzara el rodaje, Leone en realidad tocó la música en el set para ayudar a los actores a entender el ritmo emocional de escenas. Esta integración de música e imagen crea una experiencia casi operática, con temas de personajes que funcionan como leitmotivs en una composición de Wagner. El ritmo deliberado de la película inicialmente resultó un desafío para el público estadounidense, pero su reputación solo ha crecido con el tiempo. Para Tarantino, representa el cine en su forma más segura, artístico. Leone entendía que los westerns no tenían que ver con la precisión histórica, sino con la mitología, casi como las películas de samuráis ambientadas en Monument Valley. Grupo Salvaje, 1969. Grupo Salvaje lo cambió todo. Después de esa película, no se podía volver a los sombreros blancos y negros. La evaluación de Tarantino sobre el revolucionario western de 1969 de Sam Peckinpah va al meollo de por qué esta película importa. Estrenada en un año de profunda agitación social, no representó nada menos que el ajuste de cuentas violento del género del oeste con la modernidad. Ambientada en 1913 a lo largo de la frontera de Texas-México, la película sigue a forajidos envejecidos liderados por Pike Bishop de William Holden, mientras planifican un último golpe antes de jubilación. Lo que distingue el enfoque de Peckinpah es su negativa a romantizar a estos hombres. Son figuras brutales y comprometidas atrapadas entre dos mundos. Su código de lealtad es lo único que los separa de la bancarrota moral completa. La violencia de la película, ballética, horrífica y presentada en innovador cámara lenta, destrozó Hollywood. Convenciones. Los cuerpos no solo caen, bailan macabros ballets mientras las balas atraviesan la carne y la sangre estalla en nubes carmesí. Tarantino ha citado frecuentemente estas secuencias como transformadoras para su comprensión del cine de acción. Lo que resuena particularmente con Tarantino es la exploración de Peckinpah de hombres cuyo tiempo ha pasado,
Fe. La película comienza con niños observando con alegría cómo las hormigas devoran escorpiones, una metáfora tanto para la relación del público con la violencia en pantalla, como para la posición del grupo en un mundo donde los forajidos a caballo se enfrentan a automóviles y máquinas, pistolas. La famosa escena final de la película, el grupo caminando hacia una muerte segura, representa la perfecta destilación cinematográfica del coraje fatalista. Como Holden les dice a sus hombres, vamos a ver una línea simple transformada en una declaración existencial sobre enfrentar la aniquilación en sus propios términos. El hombre que mató a Liberty Valance, 1962. Cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda. Esta icónica línea del elegíaco western de 1962 de John Ford podría servir como el propio artístico de Tarantino. Manifiesto. Filmada en un intenso blanco y negro cuando los westerns a color eran estándar, la película representa el examen más sofisticado de Ford sobre cómo se ganó el oeste, no solo con armas, sino con mitos y narrativas que a menudo oscurecían neudobnie verdades. Jimmy Stewart interpreta a Ransom Stoddard, un abogado del este que gana fama por supuestamente matar al notorio forajido Liberty Valance. Tom Doniphan, de John Wayne, representa al héroe del oeste dejado obsoleto por la civilización que Stoddard trae. La revelación central de la película, que Wayne en realidad disparó a Valance desde las sombras, se convierte en una poderosa metáfora de cómo la historia simplifica realidades complejas. Lo que cautiva a Tarantino sobre esta película es su calidad metaficcional. Ford estaba esencialmente haciendo una película sobre cómo sus propios westerns habían creado mitologías que no eran del todo verdaderas, explicó Tarantino. Es una película sobre el propio cine. Esta autoconciencia sobre las convenciones de género se convertiría más tarde en un sello de Tarantino. El trabajo visual de la película, filmando en escenarios sonoros en lugar de Monument Valley, crea una artificialidad intencional que subraya sus temas, el oeste de la memoria y el mito en lugar de lo histórico, realidad. Los trajes de Edith Head destacan aún más este contraste, con la piel de ante tosca de Wayne frente a la elegancia del este de Stewart. Lo que particularmente distingue a Liberty Valance es su tono melancólico. Ford, acercándose al final de su carrera, parece estar lidiando con su propio papel en la creación del género western. Mitología. Cuando el último flashback termina y regresamos al presente, la sensación de pérdida es palpable, tanto para los personajes como para el western en sí mismo, como una forma de arte estadounidense viable. Para Tarantino, la película representa la meditación más profunda del western sobre sí mismo. Es Ford admitiendo que a veces las historias que contamos importan más que lo que realmente sucedió, que es básicamente lo que hago en todas mis películas históricas. El Gran Silencio, 1968. El western más brutalmente nihilista jamás hecho. Tarantino no escatima palabras al describir la obra maestra de 1968 de Sergio Corbucci, una película cuya visión desoladora del mundo y conclusión impactante seguían perturbando al público décadas después. Ambientada en las montañas nevadas de Utah, un cambio radical respecto a los paisajes bañados por el sol típicos del género, El Gran Silencio representa el spaghetti western en su forma más cargada políticamente y moralmente compleja. Jean-Louis Trintignant interpreta el silencio titular, un pistolero mudo que caza a los cazadores de recompensas que mataron a su familia. Su némesis, el sádico loco, es interpretado con escalofriante alegría por Klaus Kinski en una de sus más memorables actuaciones. Lo que distingue a la película es la negativa de Corbucci a proporcionar la violencia catártica que el público occidental espera, entregando en cambio un final tan impactante que los distribuidores estadounidenses inicialmente se negaron a estrenar la película. Lo que fascina a Tarantino es cómo Corbucci invierte las convenciones del oeste. El mutismo del héroe sirve como una poderosa metáfora de los oprimidos sin voz. El escenario cubierto de nieve transforma la iconografía del western familiar en algo alienígena y hostil. Incluso, la banda sonora de Ennio Morricone evita los motivos tradicionales del western, en favor de un tema inquietante y melancólico. La política de la película sigue siendo sorprendentemente relevante. Los cazarrecompensas apuntan a los pobres y marginados con impunidad legal, protegidos por corruptos instituciones. Cuando un sheriff negro intenta hacer justicia, es brutalmente eliminado. Esta crítica sistémica claramente influenció al propio Django Unchained de Tarantino, que rinde homenaje directo a la implacable visión de Corbucci. Lo más notable es el legendario final de la película, que Tarantino llama la conclusión más valiente en el western, la historia. Sin revelarlo por completo, la confrontación de Silence con Loco no termina con un triunfo heroico, sino con algo mucho más perturbador, una negación de la justicia que obliga a los espectadores a enfrentar las a menudo feas realidades históricas detrás de la mitología del oeste.
Corbucci entendía que a veces los malos ganaban, señaló Tarantino. Eso es lo que hace que esta película se sienta más honesta que 100 westerns de Hollywood, con sus conclusiones morales cuidadas. Los Profesionales, 1966. Una máquina perfecta de película, cada parte funcionando en precisa armonía. Así describe Tarantino el western de aventuras de 1966 de Richard Brooks, una película que combina la artesanía clásica de Hollywood con la complejidad moral que surgía en el género durante esa década crucial. Lo que particularmente atrae a Tarantino es el equilibrio de la película entre las emociones tradicionales del western y las dinámicas sofisticadas de sus personajes y giros narrativos inesperados. La premisa es engañosamente simple. El millonario J. W. Grant contrata a 4 especialistas para rescatar a su esposa del revolucionario mexicano Jesús Raza. El equipo está compuesto por el experto en explosivos Bill Dalworth, el especialista en armas Henry Rico, el domador de caballos Hans Ehrengard y el rastreador Jake Sharp. Lo que hace especial a la película es cómo subvierte continuamente las expectativas sobre sus personajes y su misión. Lo que Tarantino admira especialmente es la narrativa económica de Brooks. Cada personaje se establece con notable eficiencia. Marvin probando la precisión de un rifle, Lancaster volando un pozo petrolero, Ryan calmando un caballo salvaje. Estas secuencias sin palabras nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre las capacidades y temperamentos de estos hombres. El lenguaje visual de la película merece una mención especial. El director de fotografía Conrad Hall captura los duros paisajes del suroeste con una belleza que, no obstante, transmite su peligro. Filmando en Death Valley y el Parque Estatal Valley of Fire, Hall crea imágenes de composición pictórica que influyeron en el propio enfoque de Tarantino hacia los paisajes del oeste en Django. Desencadenado. El elemento más subversivo de la película llega en su tercer acto, cuando los profesionales descubren que María no fue secuestrada en absoluto, sino que huyó voluntariamente para regresar con su antiguo amante, Raza. Esta complicación moral transforma una misión de rescate directa en algo mucho más matizado, obligando a los personajes a reconsiderar sus lealtades y motivaciones. La línea final de Lancaster al corrupto hombre de negocios Bellamy, Rico, ¿quieres volver por la recompensa?, representa la destilación perfecta de la visión sardónica de la película sobre el honor en un mundo donde el dinero generalmente supera a la moralidad. Es precisamente esta mezcla de entretenimiento y complejidad ética lo que Tarantino busca en sus propios Cinematografía, The Tall T, 1957. Bud Boeticher y Randolph Scott crearon westerns tan puros que son prácticamente haikus. La apreciación de Tarantino por esta joya de 1957 refleja su fascinación por los cineastas de género que alcanzaron grandeza dentro de estrictas limitaciones. Rodando en 78 minutos ajustados y filmado en solo 20 días, The Tall T demuestra cómo las limitaciones pueden producir un enfoque artístico notable. Basada en una historia de Elmore Leonard, la película sigue al ranchero Pat Brennan, quien se ve envuelto en un secuestro de diligencia liderado por el calculador forajido Frank Usher. Lo que distingue a la película es su énfasis en el carácter sobre la acción. Largas escenas consisten simplemente en personas hablando. Sus diálogos revelan matices morales complejos que trascienden las dinámicas simplistas de héroe-villano. Lo que particularmente cautiva a Tarantino es la economía visual de Boeticher. Cada composición sirve a la historia, con las rocosas colinas de Alabama convirtiéndose en un personaje en sí mismas. Esta eficiencia se extiende a la narración. El impactante acto de apertura de la película concluye con el asesinato de un conductor de diligencia y su joven pasajero. Sus muertes ocurren fuera de pantalla, pero se transmiten con escalofriante eficacia a través del sonido y tomas de reacción. Frank Usher, interpretado por Richard Boone, se encuentra entre los villanos más complejos del cine del oeste. Inteligente, articulado y extrañamente honorable dentro de su propio marco moral, desarrolla un respeto a regañadientes por Brennan, interpretado por Scott, que complica su inevitable confrontación. Esta relación claramente influyó en la dinámica entre Christoph Waltz y Jamie Foxx en Django de Tarantino. Sin cadenas. La actuación de Randolph Scott representa la culminación de su personaje en pantalla, el vaquero curtido y lacónico cuyas aguas tranquilas corren profundo. A los 59 años durante el rodaje, Scott aporta una cualidad experimentada a Brennan que los actores más jóvenes no podrían haber logrado. Su estilo de actuación minimalista crea un contraste fascinante con el enfoque más expresivo de Boone. La película pertenece a lo que los críticos llaman The Renown Cycle, 7 westerns que Boeticher hizo con Scott y el productor Harry Joe Brown. Tarantino considera estas películas colectivamente como el conjunto de obras más infravalorado del cine estadounidense, perfectos pequeños diamantes que influyeron a todos desde Peckinpah hasta Eastwood y hasta Johnny Guitar, 1954. El western como un sueño febril.
una erupción en Technicolor de deseos reprimidos y su versión de género. La descripción de Tarantino sobre el clásico de culto de 1954 de Nicholas Ray captura lo que hace que esta película sea tan sorprendentemente única. Aparentemente un western, Johnny Guitar se siente más como un melodrama filtrado a través del surrealismo, creando lo que Tarantino llama un western para personas que piensan que no les gustan los westerns. Joan Crawford protagoniza en el papel de Vienna, una dueña de saloon cuyo establecimiento se encuentra en tierras codiciadas por la baronesa de ganado, Emma Small. El protagonista Johnny Guitar es el antiguo amante de Vienna, contratado aparentemente por sus habilidades musicales, pero en realidad para proporcionar protección contra las crecientes amenazas de Emma. Lo que hace que la película sea revolucionaria es cómo reconfigura las dinámicas de género del oeste. El conflicto principal no es entre hombres, sino entre dos mujeres poderosas. Lo que fascina a Tarantino es el enfoque expresionista de Ray. Los colores intensos de la película, el diálogo estilizado y las emociones operísticas crean un universo del oeste como ningún otro. El Salón de Viena, construido en una pared de roca con un candelabro incongruente y un piano, epitomiza la mezcla del filme de iconografía occidental y artificio extravagante. La política sexual de la película sigue siendo notablemente progresista. Viena lleva pantalones y dirige su negocio con autoridad inquebrantable, mientras que el odio de Emma apenas disfraza una atracción obsesiva. Como señaló Tarantino, Ray entendió que los westerns siempre habían tratado sobre la represión. Simplemente decidió llevar todo ese subtexto a la superficie. La recepción inicial de la película resultó problemática. Muchos críticos la desestimaron como sensacionalista y excesiva. François Truffaut y otros críticos europeos reconocieron su brillantez primero, apreciando cómo Ray estaba usando las convenciones del género para explorar un territorio psicológico típicamente ausente en los westerns. Esta rehabilitación crítica es paralela al apoyo de Tarantino a lo largo de su carrera a las películas de género malinterpretadas. Quizás lo más notable sea el clímax ardiente de la película, donde la confrontación entre Vienna y Emma alcanza su conclusión inevitable. El odio real entre Crawford y McCambridge impregna sus actuaciones con veneno auténtico, creando lo que Tarantino describe como el tiroteo más emocionante del western, y es entre dos mujeres, lo cual fue revolucionario entonces y aún sería revolucionario ahora. Río Rojo, 1948, el western que demostró que John Wayne realmente podía actuar. La apreciación de Tarantino por la épica de 1948 de Howard Hawks refleja su comprensión de cómo la película transformó a Wayne de una estrella del western en un auténtico actor dramático. A menudo comparada con Rebelión a bordo, trasplantada a las rutas de ganado, la película explora temas de conflicto generacional, liderazgo y expansión estadounidense con notable sofisticación. Wayne interpreta a Thomas Donson, un ranchero implacablemente decidido a llevar su ganado desde Texas hasta Missouri a lo largo del sendero Chisholm. A medida que avanza el viaje, el liderazgo tiránico de Donson aliena a los hombres, particularmente a su hijo adoptivo, Matthew Garth. Su confrontación inevitable forma el núcleo emocional de lo que Tarantino llama el más shakespeariano de todos los westerns. Lo que particularmente impresiona a Tarantino es la maestría de Hawks en el manejo de la escala. La película alterna entre momentos íntimos de personajes y secuencias espectaculares que involucran miles de reses y docenas de jinetes. La escena del cruce del río, donde la manada casi se desboca, sigue siendo uno de los logros técnicos más impresionantes del cine, influyendo en secuencias similares en todo, desde El Rey León hasta Django sin cadenas, de Tarantino. El casting de Clift, junto a Wayne, crea una tensión fascinante. La presencia muscular y dominante de Wayne contrasta con el estilo de actuación más introspectivo y modernista de Clift. Este choque de enfoques de actuación encarna perfectamente el conflicto generacional de la película, los valores del antiguo oeste frente a una visión más progresista y compasiva del oeste. Particularmente notable es la compleja representación de las relaciones masculinas en la película. La dinámica de padre, hijo, sustituto entre Wayne y Clift tiene un peso emocional sorprendente, mientras que Groot de Walter Brennan ofrece tanto alivio cómico como conciencia moral. Cuando Donson le dice a Garth, «Eres lo suficientemente bueno para trabajar para mí», funciona simultáneamente como el mayor elogio y como evidencia de su incapacidad para expresar plenamente el amor paternal. El famoso final de la película, donde Hawks se aparta del trágico desenlace de la novela original, sigue siendo controvertido. Tarantino lo defiende. Hawks entendió que los westerns tratan en última instancia sobre la mitología americana. La reconciliación puede parecer abrupta, pero sirve a la exploración más profunda de la película sobre cómo los hombres violentos finalmente dan paso a la civilización. Unforgiven, 1992.
la deconstrucción definitiva del mito del western por el hombre que encarnó ese mito. Ariston in Stories, la obra maestra de 1992 de Clint Eastwood, reconoce cómo la película funciona tanto como elogio como crítica del género que hizo de Eastwood una estrella. Lanzada cuando muchos consideraban al género del oeste muerto, Sin Perdón insufló nueva vida a la forma precisamente al cuestionar sus supuestos morales fundamentales. Eastwood interpreta a William Mooney, un forajido reformado y viudo que acepta un último trabajo para mantener a sus hijos. Acompañado por su viejo compañero, Ned Logan, y el jactancioso muchacho Schofield, Mooney persigue una recompensa por 2 vaqueros que desfiguraron a una prostituta. Lo que distingue a la película es su examen implacable de la violencia, no como espectáculo, sino como una catástrofe moral que daña tanto al perpetrador como a la víctima, por igual. Lo que particularmente resuena con Tarantino es la disposición de Eastwood para subvertir su propia persona en pantalla. Eastwood pasó décadas construyendo un cierto tipo de héroe del oeste, señaló Tarantino. Luego usó esta película para mostrar cómo ese arquetipo se construyó sobre una mitología egoísta. Cuando Mooney finalmente vuelve a sus maneras violentas, no se presenta como un triunfo, sino como una desolación espiritual. El personaje de Gene Hackman, Little Bill Daggett, representa a uno de los antagonistas más complejos del cine, un sheriff brutal que, no obstante, cree que está llevando la civilización a un pueblo sin ley. Sus confrontaciones con Mooney crean lo que Tarantino llama el estancamiento moral perfecto del western. 2 hombres justificados por sus propios códigos, pero condenados por cualquier estándar moral objetivo. David Webb. El guión de Peoples merece una mención especial por su diálogo poético que logra sentirse tanto apropiado para la época como completamente. Para Tarantino, esta secuencia representa el cierre del círculo para el western, el género finalmente confrontando el costo moral de la mitología que pasó un siglo creando. Day of the Outlaw, 1959, el western más bellamente desolador jamás realizado. El apoyo de Tarantino al western nevado de 1959 de André de Toth refleja su aprecio por el género que es pasado por alto. Obras maestras. Filmada en blanco y negro intenso contra los paisajes invernales de Oregón, la película transforma la iconografía occidental familiar en algo alienígena y hostil, un infierno helado donde los compromisos morales resultan tan inevitables como el frío mortal. Robert Ryan interpreta a Blaze Starrett, un ranchero que planea eliminar al agricultor local Hal Crane, quien ha cercado el campo abierto y se casó con la mujer que Starrett ama. Este conflicto estándar del oeste se trastorna cuando Jack Brune, un capitán de caballería herido convertido en forajido, llega con su banda de hombres desesperados, manteniendo al pueblo como rehén mientras busca atención médica. Atención. Lo que particularmente cautiva a Tarantino es cómo la película utiliza su duro escenario invernal para exteriorizar su moral. Paisaje. De Todd entendía que el entorno moldea la moralidad, explicó Tarantino. La nieve no solo crea imágenes impactantes, sino que obliga a los personajes a tomar decisiones imposibles. El secuencia final, donde Starrett lleva a los forajidos a una tormenta de nieve en la montaña, se encuentra entre las representaciones más desgarradoras del cine sobre la indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento humano. La actuación de Ryan merece una mención especial. Su Starrett comienza como un hombre amargado y vengativo, pero descubre un heroísmo inesperado cuando se enfrenta a un gran maldad. El rostro curtido del actor se convierte en un mapa de recalculación moral, y sus quejas iniciales se vuelven insignificantes frente a los hombres de Brune y su capacidad para la violencia casual. Crueldad. Burl Ives, mejor conocido por cantar música folk y la actuación de voz, ofrece una actuación sorprendentemente amenazante como Brune, manteniendo el control sobre sus hombres mediante pura fuerza de voluntad mientras muere lentamente de una herida de bala. Brune representa lo que Tarantino llama el villano más humano del western, un mal hombre intentando evitar que sus hombres se conviertan en algo peor. El estilo visual de la película, influenciado tanto por el cine negro como por las tradiciones del oeste, crea una atmósfera claustrofóbica poco común en el género típicamente expansivo. La cámara de Toth captura rostros en sombras duras y paisajes en desvanecimientos desorientadores, creando lo que Tarantino describe como el equivalente visual perfecto de la ambigüedad moral, un mundo donde las líneas de visión claras son imposibles, tanto literal como figurativamente. Desde montañas cubiertas de nieve hasta desiertos soleados, estas 13 películas capturan lo que hizo que Tarantino se enamorara del western, su complejidad moral disfrazada de simple entretenimiento. Estas no eran solo películas que lo influenciaron, eran su educación sobre cómo el cine puede transformar el mito en arte. ¿Qué películas del oeste han formado tu perspectiva? Déjanos saber en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más análisis profundos de las películas que hicieron a nuestros cineastas favoritos. Hasta la próxima, sigue viendo los clásicos que aún tienen algo que decir.